Las normas alimenticias bíblicas son muy rigurosas e inesperadas. ¿Qué animales se consideran inmundos? ¿Por qué es el cerdo uno de ellos? ¿Qué razones dio Yahvé sobre su impureza? Cabe preguntarse qué importancia podía tener que alguien comiera o no animales en apariencia tan inocentes como un atún. Hoy abordamos este farragoso tema de Levítico 11 con la esperanza de darle un cariz taxonómico atractivo y ponerle salsa al plato, aun a riesgo de caer inmundo hasta la noche. Los capítulos del 11 al 15 de Leviticón versan acerca de las leyes y prescripciones de pureza ritual. No son de los más entretenidos de leer, pero sí representan un núcleo práctico muy relevante, pues ordenan cómo deben comportarse los miembros de la comunidad en aspectos que atañen a una esfera tan íntima como la de la alimentación, la sexualidad o las enfermedades. Hoy abordamos en exclusiva el capítulo 11, dedicado a los animales impuros, que son aquellos que no se pueden comer, entre otras cosas, y la relación que se debe tener con ellos. Por desgracia, el texto no explica por qué Yahvé creó animales impuros, ni qué características de su naturaleza podemos utilizar para identificar cuáles son. Tal cosa nos ofrece, tal vez, la pista para intuir cuáles eran las intenciones del autor. Bien, antes de entrar en materia, creo que conviene precisar dos aspectos terminológicos que son muy frecuentes en el texto: el adjetivo inmundo y la locución según su especie. Ambos aparecen reiteradamente tantas veces en el texto que pueden prestarse a confusión. Y tendréis por inmundos a estos animales, así dice muchas veces. Inmundo es una buena traducción del concepto hebreo tamé, pero yo creo que requiere una pequeña aclaración. En español, la acepción más común es la de algo sucio y asqueroso. Esa no es la que utiliza el traductor, sino la segunda, algo impuro, concretamente desde la perspectiva ritual y espiritual. Así, una ropa sucia por el trabajo no es tamé, no es impura, sino simplemente sucia, y viceversa, un camello sí es tamé, pero no por ser sucio, sino por ser impuro para el ritual alimenticio. Por tanto, aquí utilizaremos el término impuro, que quizá evoque de una forma más clara la intención del autor. El otro aspecto terminológico que conviene explicar es la locución según su especie, muy utilizado en este entorno. La langosta según su especie. Bien. Es difícil traducirlo sin perder matices. Se refiere al animal que coincida de forma evidente con ese tipo. Es decir, para el caso de la langosta, cualquier animal que a simple vista pueda reconocerse como semejante, prescindiendo de las diferencias concretas que pueda tener cada especie. De este modo, el autor, consciente de la innumerable variedad de especies que existen, pues se descarga de la responsabilidad de tener que citarlas todas y cada una, mencionando pues solamente una de ellas como arquetipo. Entremos en materia. El autor describe con detalle qué animales se pueden comer. Esta es la idea del capítulo. Sin embargo, el texto adolece de orden y precisiones positivas, y esto puede generar pues una sensación de dificultad y confusión para el lector, sobre todo si se acerca de una forma superficial. En realidad no es tan complejo. Divide a los animales en 4 grupos: los del mar, los de tierra, los bichos y las aves. Para mayor claridad didáctica, nosotros los abordaremos de forma esquemática, sin seguir el orden de aparición en el pasaje y simplificando pues esas áreas más enrevesadas del texto. Bien, empecemos por ejemplo con los del mar. Los del mar solo pueden comerse los que tienen aletas y escamas. La norma parece muy simple.
Esto nos hace pensar a que se refiere al clado de los actinopterigios, caracterizado por sus aletas radiadas y su cuerpo escamado y fusiforme. La trucha o la lubina pues serían algunos ejemplos paradigmáticos. Sin embargo, existen algunos actinopterigios que no tienen esos atributos en todas sus fases de desarrollo, o al menos en la etapa adulta, como por ejemplo las anguilas, los esturiones o los atunes. Así pues, el texto prescribe una norma imprecisa propia del conocimiento que podía tener el autor de la taxonomía. Esto es especialmente relevante en el caso de los sarcopterigios, de los cuales descendemos nosotros, por cierto, también conocidos como peces de aletas lobuladas, muchos de los cuales tienen pulmones y algunos tienen escamas. Claro, sería muy difícil saber qué habría dicho el sacerdote acerca de la pureza de cualquiera de ellos si los hubiese conocido, porque no son propios del hábitat cananeo, son de muy lejos. Bueno, hoy en día, en todo caso, no hay duda. Si no existe tradición sobre ese animal, da igual lo que diga la Biblia, es impuro. Esto sobre los animales marinos. Vayamos a los bichos. Resulta llamativo que no todos los bichos son impuros. Me refiero a bichos con precisión, no de forma vaga. Aunque se suele traducir por insecto en la Biblia, el texto hebreo es más ambiguo y el término bicho en español yo creo que se adapta mejor a la intención del autor, que es un animal pequeño, especialmente un bicho. Pues bien, entre ellos solamente se pueden comer algunos insectos que vuelan, tienen 4 patas para andar y 2 piernas para saltar. Aquí la descripción que hace el texto es cómica de tan ingenua. Veamos. Leviticón 11, 21-22. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, la chicharra según su especie y el saltamontes según su especie. Con independencia de la traducción que queramos hacer de los términos hebreos concretos referidos a chicharra, bueno, a esas especies, parece que el texto se está refiriendo ahora sí al taxón Orthoptera, que incluye pues saltamontes, grillos, langostas, etc. Es un orden de insectos caracterizados por tener 2 poderosas patas traseras adaptadas para el salto, entre otras cosas. Aunque nos parezca extraño, bueno, esto forma parte de la cultura alimenticia de ese entorno desde siempre. Vale, cabe destacar aquí también, como no, la falta de precisión, porque se menciona que son impuros los bichos alados que andan sobre 4 patas, a excepción de los mencionados ortópteros. Cuando lo leí la primera vez, no entendía a qué tipo de bicho se refería, con 4 patas. Recordemos que los insectos tienen 6 patas, todos, y 4 alas, y hay alrededor de 1 millón de especies vivas. Bien, si lo ampliamos al filo de los artrópodos para englobar a todo lo que pueda parecer un bicho, arañas, ciempiés, gambas, cangrejos, todo eso, tampoco encontramos ningún animal con 4 patas. Ese detalle evolutivo, el de las 4 patas, es característico exclusivamente del clado Tetrapoda, que tiene rango superior al de clase, al cual pertenecemos todos los anfibios y reptilomorfos. Así pues, hemos de interpretar de nuevo una lectura funcional propia de alguien que desconocía el mundo de los animales, pero quería aparentar rigor y autoridad. Quizá le habría resultado más prudente mencionar que solo se pueden comer langostas, saltamontes y bichos de ese tipo, ciñéndose a la humildad de mencionar lo que era costumbre en su cultura. Pero bueno, vayamos con los animales de tierra, los inmundos de la tierra. Esta clasificación es confusa, ¿no? Porque en la tierra están casi todos. Se refiere más o menos a los tetrápodos terrestres.
y de estos solo se pueden comer los que rumian y tienen la pezuña hendida. Eso dice el texto. Sin embargo, aunque parezca simple, la instrucción es oscura. Para el autor bíblico, la definición es una vez más visual y no práctica, no es técnica. O sea, visual y práctica, técnica no. Por rumiantes se entiende, no entiende a los verdaderos rumiantes, sino a aquellos que regurgitan la comida visiblemente. Así pues entiende que rumian los camellos y las liebres, por ejemplo, aunque no son rumiantes en realidad. En el caso de los camellos, bueno, es fácil confundirse porque hacen algo parecido a rumiar, regurgitan algunos alimentos. El de los lagomorfos es más curioso, liebres y conejos, porque no hacen nada que se parezca a rumiar, ¿verdad? Bueno, quizá el autor pensaba, puede ser, en cuando ingieren sus propias heces parcialmente digeridas. En fin, ahí habría que ver la terminología hebrea de hace 3000 años como era. Por otra parte, la definición de la pezuña hendida es también funcional y puede prestarse a confusión. Debemos interpretar que el autor, con el adjetivo hendida, se refiere a aquellos animales que tienen dos pezuñas visibles, entendiendo que algo hendido es algo partido en dos mitades simétricas, digo yo. Bueno, pues solo los rumiantes tienen esa característica visible. Dos dedos con una cobertura córnea, aunque en realidad tengan 4, pero bueno. Entre ellos están las vacas, los ciervos o las jirafas. Los perisodáctilos, en cambio, tienen solo un dedo con pezuña, como los caballos y las cebras, o 3, como los rinocerontes y los tapires. Los suidos, como los cerdos, están estrechamente emparentados con los rumiantes. Sí, y también tienen 2 pezuñas. Pero bueno, presentan otro aspecto, se le ven claramente los 4 dedos. El caso es mucho más complejo de lo que el autor bíblico podía conocer en su momento. A ver, si me permites el excurso. Todos los mamíferos tienen 5 dedos, pero no todos los conservan de forma visible y funcional. Algunos han perdido uno de ellos, como los cerdos. Otros parece que conservan solo 2, como las vacas, aunque en realidad tienen vestigios de otros 2. Los hay que se han quedado solo con 3, como el rinoceronte, con 1, como el caballo, o con ninguno, como la ballena. Bien, las uñas de queratina pues han evolucionado también de forma muy diferentes, como podemos comprobar. Pero bueno, lo importante es que todos los mamíferos descienden de un antepasado común pentadáctilo, todos. Y esa característica evolutiva es una de las marcas del taxón. En fin, no le podemos reprochar al lector del Leviticón que no estuviera informado de ello. Dejando el excurso a un lado, sea como fuere, el autor intuitivamente definió el suborden de los rumiantes como el único clado que es puro para la alimentación, caracterizado, según él, por regurgitar el alimento y tener 2 pezuñas. Los rumiantes, fijemos datos, pertenecen al orden de los artiodáctilos, pero bueno, aunque sus parientes cercanos tienen semejanzas aparentes, no son puros. Hay 3 clados paralelos a los rumiantes. 2 de ellos los descarta explícitamente el texto: camélidos y suinos. Pero no supo mencionar al tercero, por cuestiones obvias, que es el taxón Huipomorfa, que incluye a cetáceos e hipopótamos, aunque estos es posible, muy posible que los conociera. Hipopótamos, de hecho, había en el Nilo. En definitiva, lo único permitido son vacas, cabras, ovejas, jirafas, ciervos, antílopes y ese tipo de especies rumiantes. El texto se enreda muchísimo en advertir que las comadrejas son impuras, los lagartos, los animales que reptan, las ranas, bueno, y un sinfín de aclaraciones innecesarias que procuran dar sensación de rigor y exhaustividad, pero produce hastío literario y, bueno, confusión litúrgica. De hecho, aún así, el texto es impreciso y conduce a confusión, porque la intención del autor es permitir solamente a los animales que pastorean por costumbre, que son las vacas, las cabras y las ovejas, y descartar cualquier otra cosa que ande sobre la tierra. Por ejemplo, las jirafas o la familia Mosquidae, que encajan perfectamente en la descripción bíblica,
son rumiantes y tienen 2 pezuñas para caminar, pero no pertenecen a la tradición alimenticia y por tanto pues se consideran impuros en la práctica. En fin, cabe señalar, por cierto, que la prescripción del cerdo como animal impuro pues no es tan especial como a veces se piensa, ¿verdad? También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. El texto dice eso nada más, no observamos que sea más impuro que un conejo o un camello. Al parecer simplemente no pertenece a su cultura alimenticia. Sin embargo, el contraste interesante aparece cuando reflexionamos que el cerdo es un animal doméstico utilizado casi exclusivamente como alimento, a diferencia de otros animales como la liebre o los caballos, que o bien son salvajes o bien se utilizan por lo común para tareas de trabajo. Es por tanto curioso observar cómo el cerdo, que no es salvaje ni sirve para el trabajo, queda excluido de la pureza, aunque sus propiedades alimenticias pues, sean muy apreciadas. A nadie le pasará desapercibido que es un animal que no se pastorea. Ahí te lo dejo. Bien, y en cuanto a las aves, el autor utiliza con ellas el criterio inverso. Prohíbe explícitamente las especies que son impuras. En sintonía con la imprecisión del resto de normas, en este caso observamos cómo el autor vio imposible clasificar a los dinosaurios de acuerdo a características visibles, como las pezuñas, las escamas, porque todos los dinosaurios que quedan vivos se parecen demasiado entre sí, o bueno, al menos a simple vista no supo encontrar diferencias. Bueno, así pues, prefirió determinar unos tipos habituales impuros ante la emergencia de no saber cómo clasificarlos. Dice así, este pasaje es delicioso, esta perícopa. De las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Como sucedía con los ortópteros, aquí las traducciones pues no son lo más relevantes, sino simplemente el tipo de animal, ya vemos. Por ejemplo, podemos deducir que las rapaces son impuras, aunque no se mencione el halcón. Y se refiere a muchas de ellas con según su especie, dando a entender que todas las que se parezcan al tipo mencionado. Una muestra más del conocimiento que pudo tener el autor, por cierto, sobre los animales es la inclusión del murciélago entre las aves, pese a ser un mamífero placentario, como todos sabemos. En definitiva, la tradición es mucho más sencilla, y de nuevo se resbala el texto en la descripción pormenorizada, ya que a fin de cuentas solamente la gallina, la paloma, el pato, el ganso y el pavo se consideran puros en la práctica. Y aún el pavo fue muy polémico en sus inicios. Ahora ya se permite. Llegados a este punto, no puedo dejar de aprovechar la ocasión para hacer un comentario sobre las creencias y la realidad taxonómica a propósito de esto del murciélago y las aves, que es un tema que me gusta mucho y, en fin, me tienes que perdonar, y si no te saltas esta parte. Los murciélagos vuelan, pero no son pájaros, sino mamíferos. Esto todo el mundo lo sabe. Esa habilidad evolutiva la desarrollaron por vías distintas a las aves. No tienen ninguna relación genética. Las aves, por otra parte, son dinosaurios, como he mencionado antes. Existen desde hace 150 millones de años, es decir, son mucho más antiguas que Adán y Eva. En otras palabras, los dinosaurios nunca se extinguieron, como se suele decir. Y ahí tenemos a la gallina y al somormujo para recordarlo.
Cabe señalar también que los mamíferos tienen más de 200 millones de años, es decir, una antigüedad similar a la de los dinosaurios, a la de los primeros dinosaurios. Y ambos grupos hemos convivido desde entonces hasta hoy. Volvamos a nuestro tema. Recapitulando y simplificando el texto, lo que puede comerse es lo siguiente. Del mar, peces con aletas y escamas. De la tierra, vaca, cabra y oveja. Del aire, gallina, paloma, pato, ganso y pavo. Y de los bichos, los ortópteros, es decir, los grillos y sus parientes cercanos. Sin embargo, la liturgia no limita la impureza de algunos animales a la alimentación, ¿no? Tampoco se pueden tocar sus cadáveres. El texto explica un ritual de limpieza y purificación para el que los toque. Si bien, no obstante, la persona quedará impura hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Levítico 11, 28. Hay un montón de pequeñas normas como esta, pequeñas frases según las casuísticas que se le ocurrió al autor que se puede dar. Bien, este tipo de rituales prueba de su enorme importancia para el autor, porque se repite muchísimo en el texto. Pero en todo caso, en su ambición de ser exhaustivo y armarse de autoridad, lo que queda en el texto resulta ser muy enrevesado y temerariamente ambiguo, porque en uno de sus versículos dice que algunos animales ni siquiera se pueden tocar. Ojo, vamos a verlo. Levítico 11, 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Agárrate. Claro, de acuerdo con la literalidad de ese fragmento, no se puede tocar un burro, so pena de ser impuro hasta la noche. Claro, tal absurdo impediría el uso que sabemos que hicieron los hebreos de los burros. Así pues, hemos de hacer nosotros el esfuerzo que el autor no puso en su trabajo y deducir que se refiere, por el contexto, a los burros muertos. Pero claro, tal cosa sería también absurda, porque antes de ese versículo el texto explica con carácter general que no se puede tocar el cadáver de ningún animal impuro. En fin. Y este no es un caso aislado, ¿eh? Todo el pasaje está preñado de redundancias incoherentes de ese tipo, lo cual lo hace, bueno, aparentemente muy difícil y farragoso, aunque en realidad no lo es. Sea como fuere, ese riguroso protocolo de pureza llega a extremos sorprendentes. Si algún animal impuro toca un objeto, también lo convierte en impuro. Aquí el texto es confuso y cuesta de interpretar si se refiere al cadáver o al animal vivo. En todo caso, si esto sucede, dependiendo del objeto, hay que purificarlo con rituales de lavado o directamente quebrarlo, como en el caso de las vasijas y los hornos. Se rompe y ya está. El agua que los toque también es impura. En fin, es muy difícil no caer inmundo si uno aplica al pie de la letra lo que dice el texto, pero luego, claro, tiene que ser juzgado por un sacerdote que lo interpreta a su manera. El texto es muy ambiguo en ese punto. Bien, ¿a qué obedece tanto rigor, no? Esa es la pregunta que nos queda. Observamos un detalle curioso en cuanto a la rigidez alimenticia si lo comparamos con otros comportamientos asociados con la impureza. Lo veremos más claramente en el próximo episodio, pero no quiero dejar de mencionarlo aquí, que es donde se habla, pues, de los alimentos. Veremos después que existe impureza alrededor del parto, de la menstruación, de los asuntos genitales, de la lepra, bien, y que se imponen pagos para alcanzar la purificación, y que los pagos son obviamente para el sacerdote, de donde podemos deducir sin lugar a dudas un interés crematístico subyacente. Sin embargo, en los protocolos alimenticios no hay sanción, que es a donde iba. Simplemente se alcanza la purificación mediante la higiene y esperando hasta la noche. Cabe preguntarse entonces por qué se hacen prescripciones
tan rigurosas con la comida si no es recompensa a cambio? Es decir, si alguien toca el cadáver de un animal impuro, ha de lavarse y esperar hasta la noche. El sacerdote no interviene. ¿Pero qué pasa si come un animal impuro? No se especifica castigo, pena, ni ritual de purificación en el texto. Entonces, la tradición interpretó que en tal caso uno queda descartado para todos los santos, rituales, templo, sacrificios, etc. Y el asunto se resolvía con malkut, azotes, pero no revestía mayor gravedad si no era una actitud desafiante. En tal caso, si era un hábito, te excluye de todo, no solo de los rituales, sino socialmente. Es decir, que los protocolos alimenticios no conllevan un pecado moral que se pueda expiar con sacrificios y ofrendas al sacerdote. Y tampoco son impurezas de índole fisiológica, como las enfermedades, que acarrean un pago y un ritual de purificación. No. Son simplemente normas de conducta para no ser impuro y poder participar de los rituales religiosos en la comunidad. Pero esto no resuelve la pregunta de fondo, que es ahí a dónde iba. ¿Por qué se prescribe con tanto rigor algo que no tiene la mayor importancia? En otras palabras, ¿qué puede tener de malo comerse una lata de atún? Esta pregunta cabe hacérsela, ¿no? O como diría a Aarón, si no me como la lata de atún, ¿sería esto grato a Yahvé? La evidente respuesta a esa pregunta retórica alumbra el interés que subyace a toda la liturgia alimenticia. No es pecado, no hay nada malo en comer atún, pero no lo hagas, porque eso es lo que hacen los extraños, y nosotros somos nosotros. Si lo haces, estás fuera. Tal vez cueste entender por qué el autor necesitaba crear una comunidad, pues así, de aislada y diferenciada de su entorno. Pero bueno, esa idea de exclusividad y rechazo a todo lo ajeno vertebra el espíritu de la Torá de cabo a rabo, y este caso no es una excepción. ¿Qué te parece? En resumen, la ley impone unos protocolos alimenticios en apariencia muy rigurosos, pero en realidad muy sencillos, que consisten en comer pues lo que tradicionalmente se come por costumbre y en rechazar de forma tajante, eso sí, cualquier otra cosa, por muy atractiva que pueda parecer, en especial si es propia de una cultura ajena. La observancia de estas prescripciones es imprescindible para formar parte de la comunidad y participar de sus rituales sagrados. La forma en que nos relacionamos con la comida dice mucho de quiénes somos. El autor del Leviticón debió ser consciente de ello y lo llevó hasta sus últimas consecuencias, con el objetivo de consolidar un grupo diferenciado, cohesionado y fiel.